ir iniciando con el tema de hoy, la conferencia número 13 de la fase B, las 4 clases de Hannes Musen. Entonces vamos a iniciar, obviamente, la conferencia primero aclarando a qué se refiere ese término Hannes Musen. Cuando se habla de Hannes Musen, se habla de alguien que tiene un doble centro de gravedad, es decir, que gravita en torno a la conciencia, en torno al ser, y gravita también en torno a lo que es el ego. Es decir, que sirve a dos amos, al ser y al ego al mismo tiempo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, pues nos vamos a dar cuenta que todos nosotros en la humanidad somos Hannes Musen, en mayor o menor grado, porque todos nosotros en la humanidad, primero que todos, tenemos una chispa divinal. Y esa chispa divinal nos genera así como unos impulsos a buscar algo superior, a anhelar algo superior, incluso aquellas personas que se consideran pues hasta ateas, que no aceptan, ¿verdad? Siquiera el concepto de algo superior, de un creador, de una inteligencia divina, sino que pues solamente creen aquello que es la materia, igual aceptan o acatan términos como la virtud o como la bondad, que realmente son cosas de la conciencia, y en algún momento pues se afanan por ser virtuosos o por actuar de una forma bondadosa, etcétera, y realmente esos son impulsos de la conciencia que tienen en menor o mayor grado pues una gravitación en torno a lo que es esa parte consciente. Y bueno, ahí estamos tratando de ser personas más elevadas, ¿verdad? O en caso de que seamos creyentes, ¿verdad? Pues, o en caso hasta que tengamos el conocimiento, pues estamos tratando de desarrollar la conciencia. Pero, ¿qué sucede? Que también por otro lado tenemos el ego. Y el ego, pues, tiene sus actividades en nuestra psiquis y nos impulsa a actuar de forma incorrecta, nos genera esos deseos y nosotros solemos sucumbir ante esos deseos múltiples, todos los deseos del yo. Que si el yo nos da deseo de chismear, ahí vamos, chismeamos. Si nos da deseo de comernos esto o aquello, ahí vamos, si nos atragantamos, si nos da deseo de irritarnos o de gritar o de ponernos malhumorados, ahí vamos, nos ponemos malhumorados, gritamos, etcétera, etcétera. Si nos da deseo de pereciar, no hacer nada, pues ahí le damos. Si nos da deseo de parrandear, a menos que un yo pues reprima al otro que tenga un deseo más fuerte, nos vamos y salimos y parrandeamos y tomamos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ese es nuestro doble centro de gravedad. Estamos todo el tiempo sirviendo a esos dos amos, ¿verdad? Porque no nos definimos. Entonces toda la humanidad en menor o mayor o menor grado pues es Hannes Musen. Entonces vamos a estudiar cuáles son esas 4 clases de Hannes Musen en la que nos dividimos toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la reflexión íntima e incluso hasta ayudándonos, preguntándole a nuestro ser en el astral, podamos determinar qué grado de Hannes Musen nosotros somos. ¿Para qué? Para que podamos corregir, para que sepamos de antemano, ¿verdad?, dónde es que están nuestras falencias. ¿Por qué no hemos avanzado todavía, habiendo vivido tantas existencias, habiéndole ya dado tantos giros a la rueda del samsara? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué seguimos en este estado, caídos, dormidos? ¿Por qué no hemos pues despertado nuestra conciencia? Ahí en la clase de Hannes Musen que somos, vamos a encontrar pues realmente la razón y la causa. Entonces vamos a ver cuáles son las 4 clases de Hannes Musen, ¿verdad?, para que podamos acabar con ese doble centro de gravedad. La primera categoría de Hannes Musen, o en la primera categoría, entran todas las personas del mundo exterior que no conocen el esoterismo ni les interesa, no les interesa. ¿Escuchan? O no han escuchado hablar de esto, o no han escuchado de que hay un objetivo en la existencia, de que hay unas herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar ese objetivo, que hay una conciencia por despertar, ¿verdad?, que nosotros tenemos algo trascendental que hacer, o no se han enterado. O cuando se enteran, en alguna de las múltiples existencias siempre nos dan
el conocimiento, en ese momento en que nos llega el conocimiento, no les interesa, eso les suena como a tontería, estoy demasiado ocupada con mi vida, con mis cosas, entonces nunca se han puesto a trabajar sobre sí mismos. ¿Qué pasa con esta primera categoría? Que solamente tienen desarrollado lo que es el cuerpo planetario, es decir, lo que es la parte física y la parte vital. Nunca han desarrollado esas partes internas, es decir, que presencia solo tienen aquí en la tercera dimensión, porque solamente tienen cuerpo planetario. En las dimensiones superiores, en esas dimensiones internas, en el mundo, los mundos internos, no hay una presencia real, porque apenas tienen embrión de esos cuerpos internos, y eso es internamente, o uno cuando pertenece a esa primera categoría, uno internamente es como frío, como fantasmagórico, porque no tiene realmente una consistencia, una presencia real en esas dimensiones. Pasa que esta primera categoría, pues en su vida se dedica a desarrollar ese ego, a desarrollar en su interior pues esas actividades egoicas, con como hablábamos, cedemos a todos nuestros deseos, ¿verdad? Alimentamos nuestros yoes, les damos energía, fornicamos, los creamos y en eso nos la pasamos. No creamos esos cuerpos internos, pero sí creamos ese montón de diablos, ese montón de demonios que cargamos en nuestra psiquis. ¿Qué pasa con con este primer tipo de Hanasmussen en el momento en el que se agotan sus 108 existencias? Pues que entran a la involución, ¿verdad? Pero no dura mucho tiempo en esa involución. La verdad, se desintegran rápidamente porque nunca crearon, nunca transmutaron, ¿verdad? Nunca practicaron los tres factores, por lo tanto tampoco nunca transmutaron su energía, nunca cristalizaron energía en su columna vertebral, nunca cristalizaron esos cuerpos internos, solamente tienen ese montón de diablos, entonces van a la involución y allí esos diablos se desintegran rápidamente y salen del proceso involutivo, que puede tomar una cantidad de tiempo X, podremos decir cientos de años, por ejemplo, y luego de esos cientos de años, por ejemplo, ahí en ese proceso involutivo, desintegrando esos yoes, pues sale a la esencia inocente, ya habiéndose eliminado todo ese yo, con el 3% solamente de conciencia, tal como bajamos, y con el 97% de inocencia, a iniciar un nuevo ciclo en la rueda del samsara, a empezar otra vez desde el reino mineral, a pasar por el reino vegetal, luego por el reino animal, y luego entrar entonces al reino humano en otra vuelta en la rueda del samsara, a ver si en alguna de esas 108 existencias en las que lo mismo, ¿verdad? Sufriendo, gozando, haciendo esto, haciendo lo otro, distraídos, fascinados, a ver si en una de esas existencias, cuando nos llegue el conocimiento, ahí sí nos interesa el conocimiento y podemos empezar a desarrollar esa conciencia. Entonces, ese es el primer tipo de Hanasmussen. En la segunda categoría, entonces, de Hanasmussen, ya entrarían almas que ya han creado un cuerpo astral, pero que no murieron en sí mismas. Es decir, que aquí entran aquellas personas que en alguna de sus existencias recibieron el conocimiento, les gustó, les fascinó, sobre todo sintieron mucha fascinación por lo que era el nacimiento espiritual, por lo que era llegar a crear un cuerpo astral, por lo que era llegar a moverse a voluntad en esa quinta dimensión de la naturaleza, entonces el astral, ¿verdad? Y desarrollar ciertas facultades que ese cuerpo pues ya le confiere a la persona, entonces se fascinó en todo esto. Pero ¿qué pasa o qué pasó con este tipo de personas? Que solamente se quedaron ahí, crearon un cuerpo astral para su uso particular, se embelezaron con eso del astral, de los poderes, de las cosas, y no tuvieron una continuidad de propósitos, no tenían claro el norte, que era llegar a la autorrealización íntima del ser, que era liberarnos de todo de esta rueda del samsara, llegar a ser seres autoconscientes, llegar a integrar todas las partes de nuestro ser, llegar a volvernos seres absolutos y salirnos de este universo, salirnos de la máquina, gobernar todas las dimensiones de la naturaleza. Entonces, por no tener
un centro de gravedad permanente en torno a la conciencia, pues ahí se les acaba pues esa existencia, por ejemplo, en la que han creado ese cuerpo y solamente pasan a la otra existencia, sí, pero ya tienen creado un cuerpo astral. ¿Qué pasa? Que por no tener esa continuidad de propósitos, por no tener ese centro de gravedad permanente en torno al trabajo que hay que hacer para despertar la conciencia, entonces, y fascinados, ¿verdad?, con esto de los poderes, las facultades, etcétera, se terminan dedicando a la hechicería y a la magia negra, porque ciertamente el tener un cuerpo astral creado le da a la persona pues un dominio de investigar en otras dimensiones, ¿verdad? Incluso a través de esas dimensiones meterse en el astral de otras personas, ver el pasado, ver el futuro, desarrollar, por ejemplo, la telepatía, aprender a leer la mente, cosas así, ¿verdad? Y eso, si la persona no se dedica a morir en sí mismo, porque eso es, digamos que lo que define esto de ser Hannas Musen, que nunca nos dedicamos realmente a matar el ego, sino que termina siendo el ego el que toma esas facultades, termina siendo el ego el que toma ese cuerpo astral, entonces empieza a moverse el yo despierto en el plano astral, a satisfacer sus deseos, ¿verdad? A perseguir sus gustos, por ejemplo, bueno, ¿saben? Los brujitos, entonces, no, yo te adivino el futuro, ¿por qué? Porque yo puedo doblarme el astral y el astral está el presente, el pasado y el futuro conjugados como si fuera un eterno ahora. Entonces yo puedo ir a investigarte el futuro o yo puedo verte el pasado e impresionarte y así hacer como que un dinerito o yo puedo ir ¿cómo se llama? Dominar a tal persona para que te quiera. Tantas cosas que vemos en ese ámbito de la hechicería, de la brujería, de la magia negra, pues se pueden dar gracias a esto, gracias a llegar a crear un cuerpo astral y no morir en sí mismo, no dedicarse a matar el ego, que es lo que nos va a permitir, pues entonces, trascender esos estados de Hannas Musen. ¿Qué sucede? Cuando este segundo tipo de Hannas Musen agota su existencia número 108 en un ciclo y debe entrar a la involución, que como ya cristalizó energía en su columna vertebral, porque para crear un cuerpo astral sí o sí hay que haber trabajado con el sexo superior, sí o sí habría que haber trabajado con el tantrismo, entonces habría que tener esa energía condensada porque un cuerpo no es más que energía sexual cristalizada en la columna vertebral. Entonces, cuando pasa el proceso de involución, la involución es más lenta que en el caso de los de la primera categoría, porque aparte de la caterva de yoes que tiene que matar, y en este caso hasta ciertos yoes que ya están despiertos, porque son yoes hasta que tienen facultades, y yoes que tienen un cuerpo astral, ¿verdad? Que pueden mover, tienen que desintegrar ese cuerpo astral en la involución para poder iniciar de cero un nuevo ciclo en la rueda del samsara. Entonces la involución es mucho más lenta, cuestión de que si decimos que serían, por ejemplo, cientos de años, en el caso de los primeros hablaríamos de miles de años, un ejemplo, en el caso de lo que le puede durar la involución a uno de una segunda categoría. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que animarnos a reflexionar, incluso como les decía, hasta investigar en el mundo astral qué tipo de Hannas Musen nosotros somos. Hay personas que, por ejemplo, traen de otras existencias ciertas facultades, cierto o hasta cierto dominio del cuerpo astral, que si desde siempre han tenido como que la telepatía, como que, que siempre han podido ver cosas como de otras dimensiones, o que tienen también como mucho interés, les fascina muchísimo eso de la brujería, eso de la hechicería, eso de la magia, les resulta muy fascinante. Entonces eso debería de llamarnos a nosotros querer investigar porque muy fácilmente han sido esas mismas las causas por las cuales, cuando en otras ocasiones hemos tenido el conocimiento, no hemos tenido la continuidad de propósitos que se requiere y no hemos hecho, no hemos, sí, como no hemos logrado ese centro de gravedad permanente en torno al trabajo que debemos hacer. Entonces, esa es la segunda categoría. La tercera categoría de Hannas Musen
En esta entran aquellas almas que crearon todos sus cuerpos solares, pero que no murieron en sí mismos. Recuerden que los cuerpos solares son los que se crean en la primera montaña de la iniciación, que es cuando se regenera el cuerpo físico vital, se llevan del estado lunar al estado solar y entonces se crea un cuerpo astral solar, un cuerpo mental solar y un cuerpo causal solar. Es decir, que ya se forma o se crea lo que es un alma humana. Ya la persona llega al nivel de hombre. Pero cuando llega a ese punto en que se le pide que elija, en que si va a tomar el camino directo, que es el camino revolucionario, que le va a llevar a la segunda montaña, que es el camino que le va a permitir unirse a su alma divina, ya que ha creado un alma humana, y que de esa unión con el alma divina pueda nacer el Cristo, que es esa fuerza revolucionaria que viene a hacer el trabajo de morir en sí mismo, que es el trabajo que se hace en la segunda montaña. Cuando en esa segunda montaña que se vive lo que es el apocalipsis o el fin por el fuego, que eso es el apocalipsis, de toda esa naturaleza inferior que tenemos en nuestro interior, que es el ego, para dejar de ser definitivamente Hanasmusen, pues estas personas al llegar a ese punto decidieron tomar el camino del nirvana. Se encontraron que ese camino directo, eso estaba muy difícil, que eso de ponerse a morir en sí mismos estaba muy duro, que eso de tener que pagar ese karma duro, eso como que no, porque les pareció pues más fascinante, más fácil lo que es el nirvana, lo que es dejar el trabajo hasta ahí y entonces pasar a ser parte de esas razas, de esos planetas donde existen esos nirvanos, que son seres que tienen aproximadamente un 75% de conciencia, que obviamente comparada con la que tenemos nosotros es una conciencia bastante elevada, y esa conciencia les permite vivir en esos planetas en el universo en los que reina solamente la paz, porque con ese nivel de conciencia la guerra sería pues algo absurdo, no tendría razón de ser, donde no hay dolor, donde no hay carencias, donde no hay hambre, ¿verdad? Donde no hay miseria, donde todos viven en paz, en armonía, desarrollando tecnologías, moviéndose en sus naves espaciales, pues de este planeta al otro vecino y haciendo pues esas cosas de nirvanas que vemos tan común en este tema de los extraterrestres y los contactos y demás, todo así como muy místico, muy trátense bien, muy no peleen, muy no se cuiden su cuerpo y así, pero sin ninguna revolución. Entonces, eso es estancarse terriblemente en el trabajo, porque nosotros no vinimos aquí a quedarnos en el nivel de hombres, sino que vinimos fue a convertirnos en superhombres y pasar de superhombres a hombres absolutos, a ser seres plenamente autoconscientes de la naturaleza, no quedarnos a un nivel de 75% de conciencia, a un nivel de hombre, sino llegar a un nivel de 100% de conciencia. Todos tenemos esa posibilidad. Es solamente que nosotros generemos la revolución. Pero resulta que de 1000 personas que empiezan a hacer un trabajo y llegan a ese punto de crear cuerpo causal, resulta que 999 toman el camino del nirvana, toman el camino fácil y solamente uno toma el camino directo. Es decir, que este universo realmente está plagado de nirvanos, porque de 1999 cogen el nirvana, pues está bastante desequilibrada la balanza. Entonces, uno es muy interesante si pudiera darse cuenta, y más si uno lo investiga internamente y le confirman, ¿verdad? Que uno, por ejemplo, fue nirvana. Y uno incluso hasta autoobservándose, reflexionando en uno mismo, uno hasta podría encontrar indicios de ese yo nirvana que se ha o que se tiene tan desarrollado. Por ejemplo, en esa misma falta de revolución, en eso de que nos gusta mucho el trabajo interior, nos gusta mucho eso de poder salir de no, nos perturba demasiado, ¿verdad? Así como que el dolor, la miseria, como sentirnos así como ajenos a esta sociedad, a este mundo, sentirnos así como que extraterrestres, como que es que yo no puedo pertenecer aquí, porque es que yo no encajo, porque es que, pero ok, perfecto todo eso, pero no hay revolución. Es todo como muy pasivo,
todo es como un querer buscar un escape. Es uno estar anhelando algo que lo saque de aquí ya, sin uno tener que esforzarse mucho, sin uno tener que realmente negarse a sí mismo, sin uno no tener que enfrentarse a los múltiples deseos que se les manifiestan. Entonces es muy común también que en este yo nirvano entre en la búsqueda de esos escapes, como por ejemplo lo son las drogas, y sobre todo esas drogas místicas que nos meten en un estado alterado de conciencia en el cual nosotros sentimos como que, ay, sí, me escapé por un instante de esta realidad tan horrible, me escapé por un instante de... Entonces eso es muy nirvano, porque el nirvano siempre está buscando un escape, no quiere hacer el esfuerzo de hacer lo que le toca hacer, hace lo que le toca hacer porque no se puede negar para llegar a un punto de crear cuerpo causal, hay que trabajar, pero el trabajo va muy lento, va muy pasivo, va muy despacio, le toma incluso muchísimo tiempo hacer esa primera montaña y cuando llega ya, eso le parece que ha hecho un trabajo enorme, que está agotado y obviamente cuando le hablan de elegir del camino, le dicen camino directo para allá, es que el trabajo es fuerte, pero aquí está el nirvana, entonces ¿qué va a hacer? Vámonos para el nirvana. Eso puede esperar. Eso dice el nirvana en otra existencia, en otra vuelta, en otro momento se hace. Tranquilo, que la existencia, eso es infinito. Eso yo lo hago en cualquier momento. Pero ¿dónde es que está el problema? Que cuando se toma el nirvana, se sienta una recurrencia. Entonces el nirvana, cuando le toca volver a bajar, porque sí o sí tiene que volver a bajar. ¿Por qué razón? Porque, por un lado, obviamente tiene un dharma que le permite pues ir al nirvana y vivir, quién sabe, hasta cientos de años en esos mundos paradisíacos, esos planetas tan bonitos de por ahí, pero ese dharma se le va a acabar, en algún punto se le va a acabar. Otra cosa, no mató el ego, fue matando algunos yoes, por ahí se fue negando algunos deseos, pero el ego fuerte es el que se mata en la segunda montaña, los yoes causas, es decir, que las causas mismas del error siguen vivas dentro de sí y por lo tanto, tarde que temprano, eso va a volver a pasar. A pesar, perdón, eso le va a volver a traer hacia abajo, entonces va a tener, en algún punto comete un error, en algún punto, por ejemplo, cae en fornicación y obviamente ya no puede ser tolerado o admitido en esos planetas nirvánicos porque una fruta podrida pudre a las demás. Es decir, que cuando alguien ya cayó, entonces tiene que empezar a renacer en un planeta, pues que tenga ego, como este, por ejemplo. Entonces le toca volver a tomar cuerpo aquí y entonces empieza a crecer, se empieza a desarrollar y qué pasa con este nirvana, que cuando crece, cuando se va desarrollando, se siente así como una semilla estelar, se siente así como raro en este planeta, pero es que yo como que no encajo, es que yo como que quiero escapar, o sea, el mismo yo nirvana, pero se dedica a alimentar el ego, se dedica a cometer errores, se dedica a fornicar, etcétera, etcétera. Y como les dije, se sienta una recurrencia. Estos yoes sientan una recurrencia. Si la persona no se revoluciona, si recibe el conocimiento y otra vez coge el conocimiento así de forma mística, repite exactamente los mismos errores, porque eso es lo que el yo lo lleva a hacer, cuando llegue a ese punto, nuevamente de elegir camino directo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a revolucionar y va a cogerse el camino directo? No. Va a coger el camino del nirvana nuevamente. Entonces, si nosotros tenemos esa alma nirvana, o sea, si investigamos internamente y resulta que hemos sido nirvanos, que nos toca meterle revolución al trabajo, a estudiar y acabar con ese yo nirvana, ponernos ese norte invariable hacia lo que es la autorrealización y la liberación para que en esta oportunidad que se nos está dando, ahora sí, cuando lleguemos, primero que le metamos revolución al trabajo y empecemos a morir con disciplina y empecemos también a nacer con disciplina y empecemos a sacrificarnos con la humanidad, por la humanidad, a desarrollar ese amor, a desarrollar esa revolución, para que el trabajo no se nos haga un cuento de nunca acabar, para que no se nos haga esto así como algo largo, tedioso, terrible, como que duro, sino que hagamos esa montaña, esa primera montaña a buen paso, cuestión de que lleguemos allá y tengamos todavía ánimo, ¿verdad? Tengamos fuerza y tengamos sí, pero bueno, esa primera montaña, eso fue
Sí, ok, estuvo medio difícil, pero eso estuvo ahí. ¿Qué es lo que toca? Una segunda. Vamos a darle esa revolución, esa fuerza, comprender que cuando uno toma camino directo, entonces nace una fuerza en uno que es la revolución en sí, que es el Cristo, que es el que nos va a llevar ya de forma segura a lograr lo que es la autorrealización íntima del ser. Si no nos revolucionamos, entonces, ¿qué seguiremos siendo? Esos casos perdidos, esos abortos de la madre cósmica, que es un nirvana, porque este universo se hizo para que esas chispas que emanan del sagrado sol absoluto se desarrollen plenamente, no para que queden a niveles a medio hacer, no para que queden ahí Hanasmusen, medio hechas, pero todavía con el diablo adentro, que es el ego, sino para que totalmente logren el 100% de su conciencia. En caso de que el nirvana no se revolucione, no se decida a disolver el ego en una de esas existencias que tiene el conocimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ir a involución y el proceso de involución va a ser mucho más lento, porque ahora tiene que desintegrar, aparte de esos yoes que no quiso matar, tiene que desintegrar esos cuerpos solares. Entonces el proceso involutivo le puede tomar, entonces en este caso, poniendo un ejemplo, porque no hay una claridad exactamente de cuál es el tiempo, ni creo que haya una medida estándar, va a depender de la cantidad de yoes, de lo alimentado que estén, etcétera, pero podríamos decir que cientos de miles de años tranquilamente se podría durar un nirvana ahí en involución, desintegrando todos esos cuerpos y esos yoes para entonces poder tener oportunidad a un nuevo ciclo en la rueda del samsara, a empezar nuevamente vegetal, mineral, vegetal, animal, a que cuando llega el reino humano, verse allá en esa otra vuelta, pues sí las cosas cambian, si no volvemos a repetir la misma historia. Y bueno, esa es la tercera categoría. Ya la cuarta categoría de Hanasmusen, en esta entran aquellos que se le conocen como los tronos caídos, los bodhisattvas caídos o dioses que se dejaron caer. ¿Quiénes son estos? Pues son seres levantados, seres que hicieron pues su trabajo de autorrealización, seres autorrealizados que lograron la completa maestría, que crearon todos sus cuerpos solares, que tomaron camino directo, que crearon todos sus cuerpos de oro, que pasaron, o sea, murieron en sí mismos en la segunda montaña, luego pasaron esa tercera montaña, crearon sus cuerpos de luz y se autorrealizaron, se convirtieron en tronos, que es una jerarquía bastante elevada del universo, despertaron toda su conciencia, se convirtieron en bodhisattvas porque eran, sí, se convierten en ese nivel de dioses, se negaron al nirvana y tomaron el camino del bodhisattva, que así es como se le conoce al camino directo, por ejemplo, en esa parte oriental, en la cultura budista, por ejemplo, se le conoce el camino del bodhisattva. Esos son los seres elevados que lograron ese nivel de dioses, pero en algún punto decidieron a voluntad disolver la piedra, es decir, volver a bajar y por lo tanto disolver la piedra es pues bajar, caer en la fornicación y empezar a disolver pues esos cuerpos que crearon. ¿Qué pasa? Que ese trono pues entonces cae y se llama trono caído porque el trono entonces queda vacío y entonces se genera ese o se crea esa doble personalidad, la de ángel y la de demonio, porque eso que cayó era una chispa que estaba levantada, una chispa que ya tenía un 100% de conciencia, es decir, que no es igual a una chispa que nunca se levantó. ¿Por qué por qué hacen esos seres así que tan elevados, que han logrado la autorrealización, hacen eso de volver a bajar? Dice uno aquí abajo y cogiendo lucha y tratando de hacer este camino y viendo las dificultades del camino, dice uno, cuando yo llegue por allá, o sea, yo no vuelvo para acá jamás. Pero eso lo decimos obviamente por nuestra inconsciencia, porque estamos aquí y no comprendemos lo que es la escuela. Cuando un niño está en la escuela y le tocan materias muy duras y le tocan esos exámenes muy difíciles,
Pues obviamente el niño está ahí cuando tiene que hacer la tarea y cuando eso yo no lo entiendo y cuando me están presionando y cuando que saqué mala nota y cuando no sé qué, el niño lo que menos quiere es saber de la escuela. Fíjense que los niños pequeños, por ejemplo, que van a la escuela y lo que le toca es dibujar y que pintar y la cosa, eso les cogen gustico a la escuela. Pero ya cuando van creciendo, que las cosas se van poniendo más pesadas, ¿verdad? Que las materias se van poniendo más difíciles, más cuando ya están en bachillerato, que ya están como castigados, ay Dios mío, esto no se va a acabar. Y ahí está álgebra y que está trigonometría y que no sé qué, pues ya las cosas se van poniendo como que difícil y ahí ya no quieren, dicen no, pero si yo salgo, imagínate, yo salgo de la escuela y no me vuelven a ver por aquí jamás, ¿a qué? No, pues así mismo pasa con uno. Uno cree que uno ante las dificultades de la escuela, que es la vida, uno cree que si uno sale de aquí no va a volver. Sin embargo, sorprende que hay algunos que salen de la escuela y pasan a la universidad y estudian magisterio. Entonces se dedican a enseñarle a los otros niños pequeños. Y lo hacen porque tienen esa vocación. Entonces, algo similar, o sea, es algo como que nos permite como comprender un poquito, hacemos como una relación ahí, más o menos, y comprender cómo hay seres que cuando salen y logran este objetivo, se dan cuenta de que esto es una escuela y de que si ya tú tienes un nivel de conciencia despierto y tú vuelves a bajar, tú tienes la posibilidad de duplicar esa experiencia, o sea, duplicar esa sabiduría, de duplicar ese amor. Mientras más bajo tú caes, porque obviamente un ser ya levantado que se lanza se convierte en un demonio porque ahora tiene que ensuciarse el doble, porque si creó esta cantidad de ego la vez pasada, por poner un ejemplo que se pueda ver en la cámara, para la próxima, para levantarse por segunda vez, tiene que crear ahora esta cantidad de ego. Entonces ahí empieza a ser un ser caído, olvidado de sí mismo, se empieza a volver muy demonio. O sea, en sus múltiples existencias tiene poder porque viene con poder, desarrolló poder en el verbo, desarrolló un poder sexual, desarrolló un poder mental, desarrolló un poder emocional, pero está caído, fornicó, empezó a crear lo que es el ego. Entonces ya ese no es un ego cualquiera, y ese es un ego que ahora tiene poder en el verbo para convencer, para manipular a otros, poder en la mente para maquinar lo más perverso que el ego quiera, poder en la emoción para tener esa emoción de hierro y no dolerle cuando haga tal o cual fechoría, tiene un poder sexual para degenerarse como le venga en gana, tiene poder. Porque ese poder, esos cuerpos se van disolviendo a medida que la persona va fornicando a lo largo de las diferentes existencias que vive después de que ha disuelto la piedra. Porque él nace como cualquiera de nosotros. No es que a uno se le ve aquí en la frente el tipo 4, no. Sean tipo 4 puede ser cualquiera por ahí, pero internamente, cuando la persona lo investiga lo puede ver y cuando empieza a ver sus vidas pasadas lo puede ver y hasta incluso con cosas de su propia personalidad, de su forma de pensar, su propia psiquis retorcida, pues se puede dar cuenta. Eh, Esos grandes tiranos que hemos visto, por ejemplo, en la historia, eso no se da porque sí. Uno se pone a pensar, ven acá, ¿y cómo es que una persona, a veces tan chiquititos que son, como ustedes pongan un Napoleón Bonaparte o un Hitler, y eso eran chiquititos? Y uno puede decir, ¿y cómo esa personita tan pequeñita tuvo el poder de dominar a toda una nación, de subyugarlos, de hacerlos hacer lo que ellos querían, o más de ahí? ¿Por qué? Porque eran unos tremendos trolos caídos, unos bodhisattvas caídos y tenían poder. Y cuando hablan eso, doblegan, porque tienen poder en el verbo. Ustedes ven incluso esos grandes genios que por ahí han salido y que se han inventado tantas cosas que al final son genialidades que para lo que nos sirven es para degenerarnos más. Por ejemplo, ustedes ven un Albert Einstein y así, no, todo un genio, pero realmente fue casi que la mente maestra detrás de la creación de la bomba atómica. Entonces ahí uno puede ver cómo toda esa inteligencia que puede tener un trono caído, usada por el ego, puede llegar a crear las cosas más perniciosas y dañinas para lo que son, para lo que es toda la humanidad.
Entonces esos seres tronos caídos en sus primeras existencias suelen ser muy remarcables, o sea, gente por el poder que traen. Claro que a medida que van avanzando en sus existencias, van fornicando, van perdiendo la energía, van disolviendo esa piedra, pues obviamente van perdiendo sus poderes, van perdiendo esas facultades, van perdiendo todas esas fuerzas. E incluso una persona que es de esta categoría eh, puede haber tenido, porque es común desde pequeño, esas experiencias astrales, por ejemplo, en la que veía que cosas se caían del cielo. Esa es una forma también en la que la persona lo puede ver. Como del cielo, porque en el cielo, por ejemplo, uno ve aviones y los aviones son los avances que se van logrando, esos avances hacia el ser. Entonces una persona empieza a ver que se caen de allá arriba de todas las cosas, aviones, carros, naves espaciales, todas esas cosas son lo que va perdiendo por la fornicación o lo que ha ido perdiendo por la fornicación. O se puede ver, por ejemplo, con una gran, enorme armadura, por ejemplo, de oro o todavía de diamante o algo superior, y ver cómo va perdiendo partes de esas armaduras y las va perdiendo y las va perdiendo. Esas son formas en las que se lo puede ver internamente, aunque se lo pueden decir si la persona investiga así directamente. Va a decir, tú eres un ganamos en tipo 4 trono caído. Hasta le pueden decir la cantidad de veces que se ha lanzado abajo para hacer este trabajo una vez más. Ahora bien, ¿dónde es que está el problema? Que, como les decía, se ha creado, la persona, este personaje, ha creado ese doble centro de gravedad. Entonces tiene en sí un ser dentro de sí que tiene presencia ya en el universo y que le da muchísimos impulsos y muchísima fuerza, y el Hanasmusen tipo 4 usualmente tiene muchísima revolución para su trabajo, pero tiene un yo a sí mismo de pesado, y a sí mismo se puede ser de charlatán, y a sí mismo si no le interesa puede ponerse a jugar con el conocimiento y juega con el conocimiento y sabe que un día se va a levantar, pero juega con el conocimiento, no le pone la seriedad que tiene la cosa, y no nos damos cuenta de que si esa persona agota su existencia número 108 sin levantarse, entonces le va a tocar pasar por el proceso de la involución. Y en ese caso el proceso de la involución es supremamente más lento, porque ahora hay que desintegrar ese demonio que se fue creando a lo largo de esas existencias. Entonces ustedes han oído hablar de demonios muy pesados, por ahí como uno que le llaman Moloch, por ejemplo, o ustedes han visto en la conferencia de drogas y alcoholismo que hablamos de un demonio que se llama el Gol. Y por ahí hay tantos, que si un lucifugo, que si bueno, hay muchísimos nombres de demonios. Yo casi no me conozco la demonología, pero sí son muchos. Por ahí ustedes han oído hablar de esos grandes demonios que dominan y qué tal y demás. Y fácilmente cualquier hijo de vecino de eso por ahí, que es un trono caído, pero en él mismo lo sabe, internamente tiene o es movido o es la personalidad ambulante de un demonio terrible que incluso hace muchísimo daño en la humanidad, pero asimismo tiene un ser levantado. Pero ¿qué pasa? Que cuando va a la involución, entonces hay que ponerse a desintegrar esos yoes, hay que ponerse a desintegrar esos, ¿cómo se llama? Esas cristalizaciones para entonces empezar una nueva vuelta en la rueda del samsara. Y esa involución puede ser terriblemente más lenta. O sea, un tipo 4 tranquilamente se puede echar millones de años en el proceso de la involución. Ya próximamente en las conferencias de fase B, nosotros vamos a estar estudiando el proceso de involución, lo que son los círculos dantescos, porque en la fase A, en la conferencia 9, nosotros vemos las infradimensiones, pero las de nuestro mundo interior. Pero en estas conferencias de fase B, que son la 16 y la 17, si no estoy mal, ahí nosotros vamos a estudiar los círculos dantescos o infradimensiones, pero del planeta Tierra, donde se da el proceso de involución, donde esos yoes se van desintegrando en dolor, o lo que se le conoce como el infierno. Ese infierno de todas las religiones realmente existe y está en las entrañas de la Tierra. Y ese es el proceso psíquico que debe pasar esa alma cuando tiene que entrar a la involución, y pasarse millones de años ahí por uno no tomar la revolución y hacer el trabajo que le toca hacer, pues es bastante duro. Entonces, como vemos, mientras más alto el tipo de Hanasmusen, más pesado lo que nos espera
si no nos ponemos serios, si no nos ponemos a hacer el trabajo que nos toque hacer. Entonces, esta conferencia no es como de meter miedo ni nada que ver, o menos de que las personas quieran saber cuál es el tipo de Hanasmussen porque yo quisiera hacerle el tipo 4, porque tampoco. El punto es simplemente que comprendamos, que reflexionemos, que nos demos cuenta de la realidad, que investiguemos y que nos pongamos serios. ¿A qué? Acabar con el Hanasmussen. Independientemente del grado que sea una persona, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar el Hanasmussen. Si es Hanasmussen tipo 1 y recién se está interesando por el conocimiento por primera vez en sus múltiples existencias, por ejemplo, pues lo que tienes que ponerle la ficha al conocimiento y ponerse a matar esos yoes que ha creado y ponerse a transmutar su energía y ponerse un norte fijo de que es que yo quiero lograr la autorrealización y sacar la fuerza y hacerlo. Si son Hanasmussen tipo 2, que lo que es que ha creado cuerpo astral, entonces tiene que ponerse a observar esos detalles de Hanasmussen y matarlos, ese doble centro de gravedad, ese me gusta este trabajo, pero es que me distraigo con los temas de la brujería, porque me encanta demasiado todo eso, pero me distraigo y le doy placer al yo, pero que las drogas místicas, pero que si no, que si las plantas maestras, que si no sé quién, que si los ancestros, que si el diablo, que el hermano, todo eso hay que ponerse a matarlo. ¿Para qué? Para tener un centro de gravedad permanente en el trabajo, en torno al despertar de la conciencia, ponerle continuidad de propósitos para que ahora sí en esta oportunidad que tenemos el conocimiento, pues podamos lograr una autorrealización, hagamos una primera levantada. Si somos Hanasmussen tipo 3, somos nirvanos, matar ese yo Hanasmussen. Lo mismo, mirar cómo es que nosotros estamos como con ese misticismo, como con esa pasividad, como con ese trabajo ahora, pero descanso, y entonces alimento este yo y alimento al otro y un montón de yoes buenos que me parecen tan bonitos y todo, pero que me mantienen distraído del trabajo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para que ahora sí se dé una autorrealización. Y si resulta que somos Hanasmussen tipo 4, pues acabar con ese demonio que tenemos adentro, que nos impulsa siempre a actuar de mala voluntad, a sabiendo lo que tenemos que hacer, a conciencia hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque matar toda esa autosuficiencia, matar toda esa soberbia, porque cuando se desarrolla ese demonio interior, ese es un puro mago negro y uno es muy soberbio, muy irrespetuoso con el ser. Uno se cree más grande que Dios, así se cree la persona que es Hanasmussen tipo 4. Entonces tiene que ponerse a matar todo eso para que desarrolle esa humildad, para que comprenda que sin el ser uno no es nada, un montón de demonios solamente. Entonces que se ponga uno más bien a desarrollar la conciencia y a lograr el objetivo por el cual decidió volver a bajar, que era levantarse para adquirir un nivel más elevado de capacidad para ayudar a las humanidades de los distintos universos. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Si ustedes les ha surgido cualquier pregunta en torno a este tema, por favor no duden en dejarla ahí en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a dar solución a cualquier inquietud que tengan. Y les quiero invitar a la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo martes. La conferencia 14 de fase B, que se titula 3 clases de tantrismo. En esa vamos a estar hablando de sexo y vamos a ver cuáles son los 3 tipos de sexología, ¿verdad? O de tantrismo. Y ahí vamos a ver lo que es el tantrismo negro en detalle, vamos a ver lo que es el tantrismo gris y el tantrismo blanco. Entonces no se pierdan esa conferencia, que es bastante interesante.